El Mesías está con nosotros. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Hablemos un poco sobre este tema, hermanos. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Qué han escuchado ustedes? Yo te lo puedo decir. Deja que los demás hablen primero. Bartolomé, ¿tú qué has escuchado? Algunos de mis parientes van diciendo que eres el profeta Elías, que de alguna manera Jehová lo ha resucitado. Judas, ¿qué te ha comentado la gente? Perdón, señor. ¿Qué decías? Judas, ¿pero qué haces? ¿Contar dinero? Escucha a Jesús. Lo que está diciendo es importante. ¿Y a ti quién te ha dado permiso para hablar? Sé lo que hago. Señor, solo quiero estar seguro de que tenemos dinero para el hospedaje. Seguro que quieren pasar la noche bajo techo. Juan tiene razón, Judas. Por favor, escucha con atención. Es muy importante. Mateo, ¿qué opinan los recaudadores de impuestos? Bueno, algunos dicen que eres Jeremías o quizás otro profeta de la antigüedad. Maestro, ¿de dónde se han sacado esas ideas? ¿Por qué creerá la gente que eres un profeta de la antigüedad? Hasta ahora ninguno ha salido de la tumba. Tadeo, las escrituras dicen que Elías vendría antes del día de Jehová, un día grande e inspirador de temor. Pero quienes no entienden las escrituras, quizás lleguen a la conclusión de que Elías resucitará en este sistema de cosas. Simón, ¿quién dice la gente que soy? Juan el Bautista. Sí, hasta Herodes Antipas. Ese zorro, como tú lo llamaste. Teme que seas Juan el Bautista, que ha vuelto para aterrorizarlo. Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿quién creen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Pero cómo lo saben? ¿Por qué están tan seguros? ¿Que cómo lo sabemos? Pues por todo lo que haces. Y por tu sabiduría. Tus palabras vienen de Jehová nuestro Dios. Lo que dices es inspirado por él. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos judíos, ellos también han visto los milagros que he realizado y han oído lo que predico. Aún así, no creen en mí. Maestro, con toda seguridad, Dios te ha hecho Señor y Cristo. Piensen en todas las profecías que señalan a Jesús como nuestro Salvador, el Mesías prometido. Feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. También yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no la subyugarán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates sobre la tierra, será cosa atada en los cielos, y cualquier cosa que desates sobre la tierra, será cosa desatada en los cielos. Que sea Jehová quien revele mi identidad a los que merecen saberlo. Amigos, hermanos, no le digan a nadie que soy el Cristo. No le cuenten a nadie que soy el Hijo de Dios, el Mesías. Que Jehová se lo revele a los que tienen fe. ¿Captaron lo que Jesús les dijo a sus apóstoles? ¿En especial a Pedro? Feliz eres, le dijo, porque carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo supo Pedro que Jesús era el Mesías? ¿Fue porque simplemente hubiera visto muchos milagros de Jesús? ¿Fue gracias a su inteligencia? ¿O sabiduría? No, fue por su espiritualidad, su amistad con Jehová. Por eso pudo percibir la verdadera identidad de Jesús. En realidad, Jehová se lo reveló a Pedro. Una persona podría ver cientos de milagros, pero si no tiene inclinación espiritual, esos milagros no tendrán ningún efecto en su vida. Esa es la razón por la que la mayoría de los líderes religiosos de mi tiempo no aceptaron a Jesús. Pero quienes sí teníamos fe en Él, vimos algunos de los acontecimientos más importantes de la historia. Veamos uno de ellos.
Mamá, mira. El hombre ciego está paseando y puede ver. Habla más bajo y no lo señales. La niña tiene razón. Es Jasón, el hombre ciego. Jasón, eres tú. No me lo puedo creer. Jasón, el hombre ciego. No puedes ser el mendigo, pero se parece muchísimo a él. Sí, soy yo. Pero ya no estoy ciego. Ahora veo, por primera vez en mi vida. Ah, ¿y cómo es que ahora puedes ver? El hombre que se llama Jesús hizo barro y me lo untó en los ojos. Y me dijo, ve a Siloam y lávate. Así que fui, me lavé los ojos y pude ver. ¿Cómo puede ser que un hombre ciego de nacimiento se cure y ahora vea? Eso es imposible. Me contaron que Jesús escupió en el suelo. Luego se agachó e hizo una pasta mezclando la saliva con la tierra. Después sentí que me untó la pasta en los ojos. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero cuando me lavé y me quité el barro de los ojos, empecé a ver. Aparte de eso, no sé nada más. Dijiste que el hombre se llama Jesús. ¿Sabes dónde está? No lo sé. Disculpa. ¿Jasón? ¿Te llamas así? Así es, Rabí. Soy Jasón, el hijo de Elisur. Me he quedado fascinado al oír tu historia. ¿Podrías venir y contársela a mis amigos? Ellos también son maestros de la ley, como yo. De hecho, están justo allá, al final del mercado. Sé exactamente dónde se sientan. Podría llegar hasta con los ojos cerrados. Por favor, acompáñame. Mis hermanos. ¿Pero qué pasa? ¿De dónde sacaste tantos admiradores? Mis hermanos, tienen que escuchar la historia de este hombre. Es increíble. Jasón, por favor, cuéntales quién eres y lo que te ha pasado. Me llamo Jasón y soy hijo de Elisur. Seguramente me han visto sentado a la orilla del camino, pidiendo dinero. Espera un momento. ¿Tú eres el mendigo que se pone en el camino? ¿Cómo puede ser? Bueno, déjenme que les explique. Nací ciego. Pero ayer, Jesús de Nazaret me puso barro sobre los ojos. Me los lavé y ahora puedo ver. ¿Dijiste ayer? Ayer fue sábado. Ese Jesús de Nazaret es un pecador. No puede ser un hombre de Dios si no observa el sábado. ¿Cómo podría un hombre pecador realizar milagros como ese? Compruébenlo ustedes mismos. Este hombre nació ciego. No es que se quedara ciego y luego se recuperó. No perdió la vista en un accidente o a causa de una enfermedad. Es ciego de nacimiento. Y todos son testigos de que así es. Lo hemos visto pidiendo en las calles, mendigando. Sin duda, este Jesús es un hombre de Dios. Cálmense, por favor. No hay razón para levantar este revuelo. Jasón, ¿tú qué dices de él? Ya que te abrió los ojos. Yo creo que ese hombre, Jesús, es un profeta. ¿Cómo podemos saber si nació ciego? Amigos, los padres del mendigo acaban de llegar. ¿Por qué no les preguntamos a ellos? A ver, ustedes parecen judíos respetables. Por favor, ayúdenos a resolver este asunto. ¿Es este su hijo que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? En primer lugar, les aseguro que soy un hombre temeroso de Dios y que observa la ley de Moisés. Vamos, no se ande con rodeos. Hable. Bueno, he oído que si alguien dice que Jesús es un hombre de Dios, esa persona será expulsada de la sinagoga. Hable de una vez y olvídese de que lo vayan a expulsar. Efectivamente es nuestro hijo y nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién lo curó. ¿Por qué no le preguntan a él? Es un adulto, debe hablar por sí mismo. Está bien. Jasón, nos alegra que ahora puedas ver. De todas maneras, da gloria a Dios, no a ese hombre, Jesús, porque es un pecador. Si es un pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. ¿Y qué te hizo Jesús? ¿Cómo te curó?
Ya se lo he dicho, pero es que no me escuchan. ¿Por qué quieren que se lo cuente otra vez? No me digan que también quieren hacerse discípulos de él. Tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero en cuanto a ese hombre, no sabemos de dónde salió. Esto sí que es increíble. Que no sepan de dónde salió Jesús y que Él mismo me curara. Sabemos que Dios no escucha a pecadores, sino a los que le temen y hacen su voluntad. En toda la historia, no se ha visto a nadie curar a un ciego de nacimiento. Si ese hombre hace milagros así, es porque viene de Dios. Tú que naciste pecador, ¿pretendes enseñarnos a nosotros? ¡Llévenselo! ¡Sáquenlo de aquí! Jasón, ¿estás bien? Los fariseos me han tratado muy mal, pero ¿cómo voy a quejarme? Ya no estoy ciego. Te estaré eternamente agradecido. Jasón, ¿tienes tú fe en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que tenga fe en él? Lo has visto. Y además, es el que está hablando contigo. Pongo fe en él, Señor. Ese sí que fue un milagro asombroso. Aquel hombre había nacido ciego. Nadie lo podía negar. Y Dios le dio poder a Jesús para curarlo y que pudiera ver. ¿Cómo respondieron los fariseos? Lo normal hubiera sido que se quedaran asombrados al ver aquella prueba del poder de Dios. Pero en vez de eso, tildaron a Jesús de pecador. Lo único que vieron es que había hecho un milagro en sábado. No tenían fe. Y no veían la verdad por su orgullo y envidia. Por otra parte, las personas humildes que tenían sed de la verdad se convencieron al ver aquel milagro y empezaron a creer en Jesús. Recordar ese suceso también fortalece mi fe. Pero hubo otro milagro que me impresionó todavía más. Quizá fue el más memorable de los que hizo Jesús. Quisiera contárselo. Jesús, Jesús. Marta, no esperaba verte aquí. ¿Dónde está María? Me enteré de que venías para acá y me adelanté a ella. Marta, que tengas paz y que Jehová te dé consuelo por el profundo dolor que sientes. Marta, lamentamos mucho la muerte de tu hermano, nuestro amigo Lázaro. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que Dios te dará cualquier cosa que le pidas. Tu hermano se levantará. Lázaro volverá a vivir. Sé que se levantará. Sé que habrá una resurrección en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. ¿Crees en eso? Sí, Señor. Creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que viene al mundo. Marta, mi hermana, mi Padre Celestial te bendecirá porque tienes fe. Pero, ¿dónde está María? Como los de Moisés y Elías. Así que empecé a tener dudas de nuevo. Hasta que un día, después de haberle suplicado a Jehová que me diera más fe, Él me ayudó a recordar. Y me acordé de lo que los ángeles habían dicho 12 años antes cuando se nos aparecieron en el campo.
y de algunas profecías que se cumplieron con el nacimiento de Jesús. No tenía razones para dudar. Había muchísimas pruebas que indicaban que Jesús era el Mesías prometido. Lo único que tenía que hacer era confiar. Sí, confiar en Jehová. Entonces, cuando menos lo esperaba, pasó algo. Vengan y les cuento lo que sucedió. Kelub, llevamos 1 hora esperándole. Estábamos a punto de empezar. Perdonen, y gracias por su paciencia. No querría perderme la reunión de esta mañana por nada del mundo. ¿Cómo va el muchacho? ¿El muchacho? Me sorprende ver el conocimiento que tiene con tan solo 12 años. Ah, yo estoy igual de sorprendido. ¿Cómo entiende todo? ¿Y qué preguntas hace? Jesús, ven, siéntate aquí en el medio para que todos te oigamos bien. El que quiere oírle soy yo. Dehuel me estaba leyendo una profecía sobre el Mesías. ¿Les puedo preguntar algo de la venida del Mesías? Jesús, ¿estás seguro de que quieres hablar de cosas tan profundas? Esas profecías son bastante complicadas y hay muchas opiniones sobre lo que significan. ¿Qué preguntas tienes sobre el Mesías? Por ejemplo, ¿para qué lo envía Dios? Esa pregunta es fácil, hijo. Aquí, en Isaías, dice, de la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino a fin de establecerlo firmemente y sustentarlo por medio del derecho y por medio de la justicia, desde ahora en adelante y hasta tiempo indefinido. Sí, está claro que el Mesías será rey del pueblo de Dios, nos librará de la opresión de los romanos, volverá a establecer el trono de David y traerá paz eterna. ¿Podría ver el rollo, por favor? Me encanta este pasaje, sobre todo cuando llega a esta parte, que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Sí, Padre Eterno, paz eterna. Pero ahora tengo otra pregunta. Si el Mesías viene para liberarnos y gobernarnos para siempre, ¿por qué aquí, un poco antes, Isaías dice que el Mesías sería una piedra de tropiezo para ambas casas de Israel, una trampa y un lazo para los habitantes de Jerusalén? ¿Y no profetizó también Isaías que el Mesías sería quitado de la tierra de los vivientes, aplastado hasta la muerte y considerado un transgresor? ¿Qué significa todo eso? Aquí Jesús tenía solo 12 años. Sus padres viajaban todos los años a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. En esa ocasión, cuando la fiesta terminó, José y María comenzaron el viaje de regreso a casa y no se dieron cuenta de que Jesús se había quedado en Jerusalén. Pensaron que estaba con el grupo que iba con ellos. Llevaban un día viajando cuando empezaron a buscarlo entre sus familiares y amigos. Como no lo encontraban, José y María regresaron a Jerusalén y lo buscaron por todas partes. 3 días después, lo encontraron en el templo, en medio de los maestros, escuchando y haciéndoles preguntas. Quienes escuchaban a Jesús se quedaban impresionados por lo bien que entendía todo y por sus respuestas. Jesús tenía una mente perfecta. Por eso podía recordar lo que desde pequeño le habían enseñado sobre su Padre Celestial y la historia de su pueblo. Aunque era tan joven, Jesús entendía las Escrituras de una manera sorprendente. Quienes lo conocimos deberíamos haber reconocido que había algo especial en él. El jovencito ha hecho una buena pregunta. Kelub, Dehuel, vamos, denle una respuesta. Hijo, esos son misterios que solo Dios puede resolver. Además, recuerda que estas profecías no siempre deben interpretarse palabra por palabra. Disculpen que haga tantas preguntas, pero si no siempre deben interpretarse palabra por palabra, ¿cómo están tan seguros de que el Mesías será una persona de verdad y no un símbolo de otra cosa? Hermanos, lo que dice el muchacho tiene sentido. Jesús, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Mis padres me han enseñado que el Mesías es real, pero ¿podría ser que su misión, su vida y lo que haga en la tierra sea muy diferente de lo que se espera? También he aprendido que algún día, gracias al Mesías, se bendecirán personas de todas partes. Yo ya estoy viejo, así que ojalá que pueda llegar a verlo. ¿Cuándo crees que llegará el Mesías? Respetados maestros, a mí me han enseñado que solo nuestro Padre, Jehová, decide cuándo hará lo que se propone. Mientras tanto, yo me esfuerzo por acercarme más a Él y por obedecerle. Nunca ha hablado un muchacho con tanta sabiduría.
Esta es la sinagoga de Nazaret. Una de las muchas sinagogas que hay en Israel y en otras naciones. Los judíos tienen la costumbre de reunirse en estos lugares para leer las Escrituras, orar y alabar a Dios. En algunas sinagogas hay cofres como este para guardar los rollos de los santos escritos. Jesús tenía la costumbre de venir cada sábado a esta sinagoga de Nazaret para leer las Escrituras. Probablemente fue aquí donde leyó por primera vez algunas porciones de la palabra inspirada de Dios. Me imagino a Jesús viniendo a la sinagoga para leer detenidamente los santos escritos y meditar en lo que leía. Su memoria era perfecta, así que imagínense lo mucho que aprendería. También me lo imagino, con 13 o 14 años, ante sus maestros en la sinagoga y leyéndoles porciones de las Escrituras a los presentes. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza vital. Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón, y tienes que inculcarlas en tu hijo, y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y tienes que atarlas como señal sobre tu mano, y estas tienen que servirles de venda frontal entre los ojos. Y tienes que escribirlas sobre las jambas de las puertas de tu casa y sobre tus puertas. Y pasaron los años. Jesús se hizo un hombre maduro, conocido por todos como el carpintero, hijo de José. Era muy hábil en su oficio y trabajaba duro. Era agradable y todo el mundo lo quería. Además, era sumamente sabio. Pero durante todo ese tiempo, su sabiduría pasó desapercibida. Jesús no buscó seguidores. Tampoco asistió a ninguna escuela rabínica. No era nadie famoso. No había hecho milagros. Nada en especial lo identificaba como el Mesías. Hasta que llegó el día, cuando se bautizó en las aguas del río Jordán. Mientras oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Entonces la propia voz de Dios dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, yo te he aprobado. No podía haber prueba más contundente de que Jesús era el Mesías. La mismísima voz de Jehová lo estaba identificando como el Salvador. Cuando me enteré, sentí mucha emoción. Mi fe se fortaleció y me convencí de que con toda seguridad Dios lo había hecho Señor y Cristo. Poco tiempo después de su bautismo, Jesús empezó una campaña de predicación por los distritos de Galilea y Judea. Por toda la región llegó a oírse acerca de su sabiduría y sus milagros. Los habitantes de Nazaret, donde se crió, tenían altas expectativas sobre él. Alrededor de un año después de bautizarse, regresó a Nazaret y dijo algo sumamente importante. Ocurrió en la misma sinagoga a la que iba de niño. Observen y vean por ustedes mismos lo que pasó. Isaías el profeta escribió: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres. Me envió para predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación, para predicar el año acepto de Jehová. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. ¡Qué ocasión tan memorable! Jesús anuncia humildemente que ha sido ungido para declarar las buenas nuevas, aliviar a los quebrantados y liberar a los oprimidos.
Con razón las personas se quedaron tan maravilladas cuando lo escucharon en la sinagoga. Pero había un problema. Tenían expectativas equivocadas. Pensaban que, como Jesús era de Nazaret, eso les traería beneficios de inmediato. Razonaban que si Jesús fuera de verdad un profeta, haría muchos milagros allí, ya que él se había criado en aquella ciudad. Cuando Jesús les dijo que no les daría ningún trato especial, enseguida se pusieron en contra de él. De repente, la multitud que tanto lo admiraba se convirtió en una turba enfurecida dispuesta a acabar con él. No es ningún profeta, es otro impostor. Un simple carpintero nunca podría ser un profeta de verdad. Este hombre no es más que un mentiroso y un farsante. Sáquenlo de aquí, arrójenlo por el precipicio. ¿Cómo se libró Jesús de la turba que quería acabar con él? ¿Fue un milagro? ¿O fue solo un truco, producto de su astucia? Algunos cuestionaban la verdadera identidad de Jesús. Otros se preguntaban si realmente era un enviado de Dios. Está claro que, si permitimos que las dudas crezcan, estas van a impedir que veamos la realidad que tenemos ante nuestros ojos. Durante todos estos años, he tenido que meditar constantemente en las pruebas innegables de que Jesús era el Mesías. Eso ha fortalecido mi fe y me ha convencido firmemente de que esta es la verdad, de que con toda seguridad Dios lo hizo Señor y Cristo. Los invito a ver por ustedes mismos algunas pruebas más. Discúlpenme, señoras. He oído que Jesús el Nazareno está por aquí. ¿Lo han visto? ¿Por qué lo está buscando? ¿Es una de sus discípulas? ¿O una sirvienta? Querida, por lo que sé, hay tanta gente que no podrá acercarse a Jesús, así que ni lo sueñe. Hermanas, tenemos que ser amables con los desconocidos. Por favor, disculpe sus modales. ¿Cómo la podemos ayudar? Venga, siéntese aquí. Gracias. Tengo que encontrar al Maestro Jesús urgentemente. Bueno, no sé si se le puede llamar maestro, pero que yo sepa, Jesús no anda por aquí cerca. ¿Son familia? No, pero he escuchado que está curando a los enfermos, y yo estoy muy enferma. Llevo 12 años padeciendo flujo de sangre. Nadie ha podido curarme. He ido a muchos médicos y solo me han hecho sufrir. He gastado todo mi dinero por culpa de esta enfermedad. ¿Y de qué me ha servido? ¿He mejorado? No, ahora estoy peor. Así que cuando oí hablar de Jesús y los milagros que ha hecho, supe que era un enviado de Dios. Tengo fe en su poder. Él me puede curar. Simplemente con tocar el borde de su vestidura, me pondré bien. Si no lo hago, moriré. Maestro, te lo suplico de nuevo. Mi hijita está muy enferma. Por favor, ven y pon las manos sobre ella para que se recupere y no muera. Por favor, ven a mi casa. Jesús, este es Jairo, uno de los presidentes de la sinagoga, el que te ha estado suplicando ayuda. Jairo, ¿dónde está tu hija? Llévame donde ella. Es mi única hija, mi preciosa niña. Solo tiene 12 años y se me está muriendo. Por favor, ven rápido. Está bien. Vamos hacia allá. ¿Quién tocó mi vestidura? ¿Quién ha sido? Yo no he sido, mi señor. Pedro, Santiago, ¿fue alguno de ustedes? No, mi señor. Jesús, ves a las muchedumbres que te empujan y aún así preguntas quién tocó tu vestidura. Alguien ha tocado mi ropa, pues ha salido poder de mí. Mujer, ¿fue usted?
favor. Le ruego que me perdone, mi señor. Sí, fui yo. Solo le toqué el borde de su vestidura. No tengas miedo. No has hecho nada malo. Dime, ¿por qué tocaste mi ropa? Mi señor, llevo 12 años muy enferma. He ido a muchos médicos. He gastado todo mi dinero para conseguir curarme, pero no he mejorado. Cada vez estaba peor. He oído hablar de sus milagros y tengo fe. Sabía que si simplemente tocaba el borde de su vestidura, me curaría. Perdóneme, yo solo quería curarme. Tranquila, hija. Tu fe te ha devuelto la salud. Ve en paz y queda sana de tu terrible enfermedad. Jairo, tu hija ha muerto. No podemos irnos a casa. ¿Por qué molestar al maestro? Jairo, siento lo que le ha pasado a tu hijita, pero no temas. Ten fe y se salvará. Llévame hasta donde está. Dejen de llorar. La niña no ha muerto, sino que duerme. Por favor, aléjense de la casa. Jairo, que no entre nadie. Ven con tu esposa, por favor. Pedro, Santiago, Juan, vengan también. Pero Jesús, si la niña ya ha muerto. Les pido, por favor, que esperen fuera. Jovencita, te digo, levántate. Maestro, te estoy eternamente agradecido. Mi hija, mi niña está viva. Gracias, gracias. Jairo, por favor, sean discretos sobre lo que ha pasado. No le digan a nadie más que la niña estaba muerta y ha sido resucitada. Ahora denle algo de comer. La niña tiene hambre. Tengo noticias que contarles. ¿Y eso? Vamos, cuéntanos. ¿Estás embarazada? No, nada que ver. Es sobre lo que sucedió la semana pasada. ¿El alboroto en la casa de Jairo? Sí, y lo que pasó con la mujer enferma del otro día. Vamos, no me digas que esos milagros fueron de verdad. Más bien sonaba como si fueran trucos de magia. Tú, como siempre, tan desconfiada. No solo creo que fueron milagros, sino que anoche mi esposo y yo decidimos hacernos discípulos de Jesús. No te creo. Ustedes son demasiado inteligentes como para unirse a esa secta. ¿Y por qué estás tan convencida de que fueron milagros? Por ejemplo, ¿cómo sabes que la mujer estaba enferma de verdad? Lo único que sabes es lo que ella te contó. ¿Cómo sabes que en realidad se curó? Y aún si se curó, ¿fue gracias a un milagro? La señora no parecía ser una mentirosa. Yo le creo. ¿Y qué me dicen de la hija de Jairo? Estaba muerta.
Y Jesús la resucitó. Sabía que saldrías con eso. Te recuerdo que yo también estaba allí. Vi a Jesús pidiendo a la gente que saliera de la casa. Y luego él entró con sus 3 amigos y los padres de la niña. Eso fue todo. ¿Quién sabe lo que pasó luego dentro de la habitación? Exactamente. La niña estaba viva poco antes de que Jesús llegara a la casa. ¿Cómo saber si realmente murió? Eso. Jesús mismo dijo que no estaba muerta. Yo le oí. Dijo, dejen de llorar porque no está muerta, sino que duerme, dormida. Así que, ¿estaba muerta o estaba durmiendo? Qué poca fe tienen. Querida, ¿recuerdas el año pasado al hombre de Silo que aseguraba que era un profeta? Algunos decían que hacía milagros, pero al final la verdad salió a la luz y resultó ser un impostor. Bueno, yo creo que la mujer estaba enferma y que Jesús la curó. Y sé que la hija de Jairo también estaba enferma. No tengo razones para pensar que mintieron al decir que murió. Además, luego yo la vi, con mis propios ojos. La vi comiendo y caminando. Eso es suficiente para que mi familia y yo lo creamos. Vamos a ser seguidores de Jesús y nadie va a hacernos cambiar de opinión. Dudas, dudas, dudas. ¿Ven cómo debilitan la fe? ¿Qué tenemos que hacer si nos asaltan las dudas? ¿Ignorarlas? ¿Tratar de no pensar en ellas? A 2 de esas mujeres les faltó fe. Su manera de pensar no era espiritual. Siempre ponían en duda la verdad. Pero una de ellas sí que era espiritual. Y las pruebas que vio la llevaron a tomar una decisión. En vez de evitar o ignorar las dudas que se le presentaron, meditó en las pruebas que tenía. Estuvo atenta a cualquier evidencia. Y no solo eso, estaba resuelta a aprender más y a hacerse discípula de Cristo. Es lo que tenemos que hacer cuando tengamos dudas, resolverlas. ¿Cómo sé que Jesús es el Mesías? Yo me esfuerzo por no olvidar lo que en realidad pasó. Recuerdo aquel día, hace 40 años, cuando vi y escuché a los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús. Me acuerdo cuando viajé a Belén y conocí a María y a José. Cuando vi a Jesús recién nacido. También se me viene a la mente la ocasión en que Jesús se quedó en el templo con 12 años. Reflexiono en los milagros, las grandes señales que Jesús realizó que confirmaron su verdadera identidad. Y le pido a Jehová que me ayude a no olvidar todas las profecías que se cumplieron en Jesús. Sé que con toda seguridad Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Pero aquí no acaba mi historia. Me gustaría contarles otros relatos de la vida de Jesús que prueban aún más que Él fue el auténtico Mesías. Los verán en la segunda parte de esta representación dramática. No se la pierdan. Tengan paz. Soy Merari. El otro día les relaté algunos milagros de Jesús, como la resurrección de la hija de Jairo. ¿Recuerdan? Hoy quiero seguir explicándoles por qué creo que con toda seguridad Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Estamos en la casa de Herodes Antipas, el gobernador romano de Galilea y Perea. Jesús realizó muchos milagros en los territorios en los que gobernaba Antipas. Yo mismo fui testigo de algunos de ellos. A propósito, este Herodes fue el que asesinó a Juan el Bautista a pesar de que tenía miedo de que el pueblo tomara represalias. Seguramente lamentó haberlo matado. Así que podrán imaginar la reacción de Herodes cuando se enteró de que Jesús estaba efectuando tantos milagros allí mismo en sus dominios. No puedo concentrarme. Me ha caído una maldición. ¡Lino! ¡Lino! ¿Dónde te has metido? Averigua dónde está Lino y tráelo de inmediato. Lo que usted diga, mi señor. ¿Quién será este Jesús de Nazaret? ¿Qué estará tramando? ¿Tendrá algo que ver con Juan el Bautista? No debía haber matado a Juan. Antipas, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Lino, anoche tuve un sueño. Soñé que se me aparecía Jesús de Nazaret. Me levantaba por los aires y luego me dejaba caer a tierra.
Y mientras yo estaba de rodillas, sacó una gran espada, muy larga, y me cortó la cabeza. ¿Qué dices? Mejor, cálmate, siéntate. ¿De qué estás hablando? ¿Qué sueño es ese? Dime, Lino, ¿qué sabes de ese Jesús de Nazaret? Mi querido esposo, los sirvientes me contaron que estás muy inquieto esta mañana. He venido con tus consejeros. ¿Podemos hacer algo por ti? Me alegra verte, mi amadero Díaz. Gracias por traer a los consejeros. Llegan justo a tiempo. Le estaba preguntando a Lino, ¿qué sabes sobre Jesús? Ese judío que va por todo mi dominio, causando gran revuelo. Eso. Antipas me estaba contando su sueño. Una pesadilla. Olvídate ya del sueño. Dime de una vez, ¿quién es ese Jesús? Oigo muchas historias raras. Todo lo que está pasando. Tantos rumores inquietantes sobre Jesús. ¿Ustedes han oído lo que dicen de él? Bueno, los informes no son claros. Si les preguntas a los fariseos, te dirán que Jesús es un blasfemo y que engaña al pueblo. Hay escribas en Jerusalén que dicen que su poder viene de los demonios. Pero si le preguntas a la gente común, te contarán otra historia. Algunos creen que es Elías resucitado. Otros hasta dicen que Jesús es Juan el Bautista, el hombre al que... No vuelvas a mencionar ese nombre en mi casa nunca más. ¡Ay! ¡Cómo lo detesto! Tuvo lo que se merecía. He oído que Jesús es pariente del hombre al que mandé matar. ¿Creen que lo que busca es vengarse? Mi señor Antipas, creo que no hay por qué temer a este hombre. Es un simple carpintero. Y sus seguidores son pescadores y gente común del pueblo. Seguro que su fama pasará pronto. ¿Qué me dicen de los milagros que está efectuando? ¿Serán reales? ¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no lo mandas llamar? Tráelo y dile que haga un milagro ante tus propios ojos. ¡Qué idea tan brillante! Así, cuando veas que no hace ningún milagro, te darás cuenta de que no es más que un simple hombre que sabe entrampar a la gente para que lo siga. ¿Quién era ese hombre? Jesús de Nazaret. Herodes Antipas quería saberlo, pues estaba confundido y nervioso. La gente acudía a Jesús desde Galilea y la Decápolis, desde Jerusalén y Judea, e incluso desde Idumea en el sur, y las regiones costeras de Tiro y Sidón, arriba en el norte. Las muchedumbres venían a conocerlo, porque habían oído hablar de las obras poderosas que él hacía. Seguramente la gente discutía mucho sobre la identidad de Jesús, pero no se ponían de acuerdo. Él estaba al tanto de eso. Así que un día, cuando estaba de camino a Cesarea de Filipo, él mismo comenzó a hablar del tema con sus apóstoles. Jesús se aseguró de que sus discípulos comprendían sin ninguna duda que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Escuchemos. Jesús, ¿descansamos aquí, aunque sea solo un rato? Por supuesto. Así bebemos un poco de agua. Llegaremos a Cesarea antes del mediodía. No sé si a la gente le gustará nuestra llegada. Claro que sí. El Mesías está con nosotros. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Hablemos un poco sobre este tema, hermanos. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Qué han escuchado ustedes? Yo te lo puedo decir. Deja que los demás hablen primero. Bartolomé, ¿tú qué has escuchado? Algunos de mis parientes van diciendo que eres el profeta Elías, que de alguna manera Jehová lo ha resucitado. Judas, ¿qué te ha comentado la gente? Perdón, señor. ¿Qué decías? Judas, ¿pero qué haces? ¿Contar dinero? Escucha a Jesús. Lo que está diciendo es importante. ¿Y a ti quién te ha dado permiso para hablar? Sé lo que hago. Señor, solo quiero estar seguro de que tenemos dinero para el hospedaje. Seguro que quieren pasar la noche bajo techo. Juan tiene razón, Judas. Por favor, escucha con atención. Es muy importante. Mateo, ¿qué opinan los recaudadores de impuestos? Bueno, algunos dicen que eres Jeremías o quizás otro profeta de la antigüedad. Maestro, ¿de dónde se han sacado esas ideas? ¿Por qué creerá la gente que eres un profeta de la antigüedad? Hasta ahora, ninguno ha salido de la tumba. Tadeo, las escrituras dicen que Elías vendría antes del día de Jehová, un día grande e inspirador de temor. Pero quienes no entienden las escrituras, quizás lleguen a la conclusión de que Elías resucitará en este sistema de cosas. Simón, ¿quién dice la gente que soy? Juan el Bautista. Sí, hasta Herodes Antipas. Ese zorro, como tú lo llamaste. Teme que seas Juan el Bautista, que ha vuelto para aterrorizarlo. Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿quién creen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Pero cómo lo saben?
¿Por qué están tan seguros? ¿Cómo lo sabemos? Pues por todo lo que hace. Y por tu sabiduría. Tus palabras vienen de Jehová nuestro Dios. Lo que dices es inspirado por él. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos judíos, ellos también han visto los milagros que he realizado y han oído lo que predico. Aún así, no creen en mí. Maestro, con toda seguridad, Dios te ha hecho Señor y Cristo. Piensen en todas las profecías que señalan a Jesús como nuestro Salvador, el Mesías prometido. Feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. También, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no la subyugarán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates sobre la tierra, será cosa atada en los cielos, y cualquier cosa que desates sobre la tierra, será cosa desatada en los cielos. Que sea Jehová quien revele mi identidad a los que merecen saberlo. Amigos, hermanos, no le digan a nadie que soy el Cristo. No le cuenten a nadie que soy el Hijo de Dios, el Mesías. Que Jehová se lo revele a los que tienen fe. ¿Captaron lo que Jesús les dijo a sus apóstoles? ¿En especial a Pedro? Feliz eres, le dijo, porque carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo supo Pedro que Jesús era el Mesías? ¿Fue porque simplemente hubiera visto muchos milagros de Jesús? ¿Fue gracias a su inteligencia? ¿O sabiduría? No. Fue por su espiritualidad, su amistad con Jehová. Por eso pudo percibir la verdadera identidad de Jesús. En realidad, Jehová se lo reveló a Pedro. Una persona podría ver cientos de milagros, pero si no tiene inclinación espiritual, esos milagros no tendrán ningún efecto en su vida. Esa es la razón por la que la mayoría de los líderes religiosos de mi tiempo no aceptaron a Jesús. Pero quienes sí teníamos fe en Él, vimos algunos de los acontecimientos más importantes de la historia. Veamos uno de ellos. Mamá, mira. El hombre ciego está paseando y puede ver. Habla más bajo y no lo señales. La niña tiene razón. Es Jasón, el hombre ciego. Jasón, eres tú. No me lo puedo creer. Jasón, el hombre ciego. No puedes ser el mendigo, pero se parece muchísimo a él. Sí, soy yo. Pero ya no estoy ciego. Ahora veo, por primera vez en mi vida. ¿Y cómo es que ahora puedes ver? El hombre que se llama Jesús hizo barro y me lo untó en los ojos. Y me dijo, ve a Siloam y lávate. Así que fui, me lavé los ojos y pude ver. ¿Cómo puede ser que un hombre ciego de nacimiento se cure y ahora vea? Eso es imposible. Me contaron que Jesús escupió en el suelo. Luego se agachó e hizo una pasta mezclando la saliva con la tierra. Después sentí que me untó la pasta en los ojos. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero cuando me lavé y me quité el barro de los ojos, empecé a ver. Aparte de eso, no sé nada más. Dijiste que el hombre se llama Jesús. ¿Sabes dónde está? No lo sé. Disculpa. ¿Jasón? ¿Te llamas así? Así es, Rabí. Soy Jasón, el hijo de Elisur. Me he quedado fascinado al oír tu historia. ¿Podrías venir y contársela a mis amigos? Ellos también son maestros de la ley, como yo. De hecho, están justo allá, al final del mercado. Sé exactamente dónde se sientan. Podría llegar hasta con los ojos cerrados. Por favor, acompáñame. Mis hermanos. ¿Pero qué pasa? ¿De dónde sacaste tantos admiradores? Mis hermanos tienen que escuchar la historia de este hombre. Es increíble. Jasón, por favor, cuéntales quién eres y lo que te ha pasado. Me llamo Jasón y soy hijo de Elisur. Seguramente me han visto sentado a la orilla del camino, pidiendo dinero. Espera un momento. ¿Tú eres el mendigo que se pone en el camino? ¿Cómo puede ser? Bueno, déjenme que les explique. Nací ciego. Pero ayer, Jesús de Nazaret me puso barro sobre los ojos. Me los lavé y ahora puedo ver. ¿Dijiste ayer? Ayer fue sábado. Ese Jesús de Nazaret es un pecador.
No puede ser un hombre de Dios si no observa el sábado. ¿Cómo podría un hombre pecador realizar milagros como ese? Compruébenlo ustedes mismos. Este hombre nació ciego. No es que se quedara ciego y luego se recuperó. No perdió la vista en un accidente o a causa de una enfermedad. Es ciego de nacimiento. Y todos son testigos de que así es. Lo hemos visto pidiendo en las calles, mendigando. Sin duda, este Jesús es un hombre de Dios. Cálmense, por favor. No hay razón para levantar este revuelo. Jasón, ¿tú qué dices de él? Ya que te abrió los ojos. Yo creo que ese hombre, Jesús, es un profeta. ¿Cómo podemos saber si nació ciego? Amigos, los padres del mendigo acaban de llegar. ¿Por qué no les preguntamos a ellos? A ver, ustedes parecen judíos respetables. Por favor, ayúdenos a resolver este asunto. ¿Es este su hijo que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? En primer lugar, les aseguro que soy un hombre temeroso de Dios y que observa la ley de Moisés. Vamos, no se ande con rodeos. Hable. Bueno, he oído que si alguien dice que Jesús es un hombre de Dios, esa persona será expulsada de la sinagoga. Hable de una vez y olvídese de que lo vayan a expulsar. Efectivamente es nuestro hijo y nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién lo curó. ¿Por qué no le preguntan a él? Es un adulto, debe hablar por sí mismo. Está bien. Jasón, nos alegra que ahora puedas ver. De todas maneras, da gloria a Dios, no a ese hombre, Jesús, porque es un pecador. Si es un pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. ¿Y qué te hizo Jesús? ¿Cómo te curó? Ya se lo he dicho, pero es que no me escuchan. ¿Por qué quieren que se lo cuente otra vez? No me digan que también quieren hacerse discípulos de él. Tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero en cuanto a ese hombre, no sabemos de dónde salió. Esto sí que es increíble. Que no sepan de dónde salió Jesús y que él mismo me curara. Sabemos que Dios no escucha a pecadores, sino a los que le temen y hacen su voluntad. En toda la historia, no se ha visto a nadie curar a un ciego de nacimiento. Si ese hombre hace milagros así, es porque viene de Dios. ¿Tú que naciste pecador, pretendes enseñarnos a nosotros? ¡Llévenselo! ¡Sáquenlo de aquí! Jasón, ¿estás bien? Los fariseos me han tratado muy mal, pero ¿cómo voy a quejarme? Ya no estoy ciego. Te estaré eternamente agradecido. Jasón, ¿tienes tú fe en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor? Para que tenga fe en él. Lo has visto. Y además, es el que está hablando contigo. Pongo fe en él, Señor. Ese sí que fue un milagro asombroso. Aquel hombre había nacido ciego. Nadie lo podía negar. Y Dios le dio poder a Jesús para curarlo y que pudiera ver. ¿Cómo respondieron los fariseos? Lo normal hubiera sido que se quedaran asombrados al ver aquella prueba del poder de Dios. Pero en vez de eso, tildaron a Jesús de pecador. Lo único que vieron es que había hecho un milagro en sábado. No tenían fe. Y no veían la verdad por su orgullo y envidia. Por otra parte, las personas humildes que tenían sed de la verdad se convencieron al ver aquel milagro y empezaron a creer en Jesús. Recordar ese suceso también fortalece mi fe. Pero hubo otro milagro que me impresionó todavía más. Quizá fue el más memorable de los que hizo Jesús. Quisiera contárselo. Jesús, Jesús. Marta, no esperaba verte aquí. ¿Dónde está María? Me enteré de que venías para acá y me adelanté a ella. Marta, que tengas paz y que Jehová te dé consuelo por el profundo dolor que sientes. Marta, lamentamos mucho la muerte de tu hermano, nuestro amigo Lázaro. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que Dios
te dará cualquier cosa que le pidas. Tu hermano se levantará. Lázaro volverá a vivir. Sé que se levantará. Sé que habrá una resurrección en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. ¿Crees en eso? Sí, Señor. Creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que viene al mundo. Marta, mi hermana, mi Padre Celestial te bendecirá porque tienes fe. Pero, ¿dónde está María? Voy a buscarla. Señor, aquí está mi hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde lo han puesto? Señor, ven y ve. Lázaro llevaba muerto 4 días. Habían preparado su cuerpo con cuidado para enterrarlo según las costumbres judías. Pero no lo habían embalsamado como hacían los egipcios. Así que ya había empezado a descomponerse. Aún así, Marta y María tenían fe en el poder de Jesús. Sabían más allá de toda duda que Jesús era el Mesías. De modo que lo llevaron a la cueva donde habían puesto a Lázaro. La entrada estaba sellada con una gran piedra. Por favor, guarden silencio. Escuchemos lo que va a decir el Señor Jesús. Quiten la piedra. Pero, Señor, ya debe de oler mal, porque hace 4 días. ¿No te dije que si creías, verías la gloria de Dios? Padre, te doy gracias porque me has oído. Cierto, yo sé que siempre me oyes, pero hablé para que la muchedumbre que está de pie aquí crea que tú me enviaste. Lázaro, sal. Quítenle las vendas. La resurrección de Lázaro fue